Antes de comenzar la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. El viento silbaba sin descanso sobre la llanura, golpeando contra las paredes de la cabaña y haciendo vibrar la chimenea metálica. El paisaje alrededor se extendía árido y abierto, apenas interrumpido por un arroyo que cortaba la tierra pedregosa y cubierta de artemisa. Era el final del invierno de 1882, y las noches aún mordían con frío, aunque el suelo ya mostraba parches duros y desnudos. Dentro de la cabaña, Ethan McGraw se sentaba a la mesa afilando un cuchillo con la lámpara oscilando suavemente bajo la corriente helada. Tenía 34 años, el cuerpo delgado por el trabajo y endurecido por años, cargando postes y sacos de pienso. El cabello oscuro caía sobre una mandíbula cubierta de más barba de la que solía permitir. Cicatrices marcaban su antebrazo, recuerdos de una guerra de la que nunca hablaba. Alguna vez tuvo una familia Abigail McGraw, la esposa que la fiebre le arrebató, y Samuel McGraw, el hijo que murió antes de cumplir un año. Se había marchado hacia el oeste para huir de un cementerio en el este, levantando esta cabaña en la frontera de la cuenca, donde nadie preguntaba y nadie esperaba respuestas. Las faenas del rancho lo mantenían ocupado, pero nunca apagaban el silencio vacío que lo acompañaba cada noche. Por eso, notó el ruido afuera demasiado pesado para ser una rama, demasiado suave para ser un caballo. Dejó el cuchillo, tomó el abrigo del clavo y salió al porche con la lámpara en la mano. La luz recorrió el suelo helado, pasó por los postes de la cerca y se detuvo en una silueta derrumbada junto al alambre. Apretó la lámpara con fuerza. Por un instante su pecho se encogió con el reflejo de la guerra, esperando una emboscada. Pero al ver la trenza larga, las piernas desnudas sobre la nieve, comprendió que era una mujer. Yacía boca abajo encogida sobre sí misma. El vestido de piel de venado se pegaba helado a su cuerpo. Aún colgaban cuentas y conchas, aunque muchas se habían roto. Su piel bronceada estaba cubierta de moretones, los labios agrietados. Ethan sintió el conflicto, miedo al peligro que pudiera seguirla, y al mismo tiempo una punzada de compasión imposible de negar. Se inclinó posando la mano sobre su hombro. Estaba fría la respiración apenas perceptible. La alzó en brazos con cuidado. No pesaba más que un saco de grano, y eso lo estremeció. La llevó adentro cerrando la puerta contra el viento y la dejó sobre su cama. Permaneció un momento inmóvil con el corazón pesado. Había buscado soledad, pero ahora tenía frente a sí una decisión ineludible: dejarla morir o ayudarla y aceptar las consecuencias. Calentó agua en la estufa, humedeció un paño y limpió su rostro. Barro y sangre seca se borraban en trazos oscuros. Las muñecas mostraban marcas de soga. Murmuró en voz baja sin esperar que escuchara: «Te dejaron morir ahí afuera». Su mandíbula se endureció. Sabía lo que significaba. Alguien la había condenado. La cubrió con su abrigo y colocó pan y frijoles en la mesa lo bastante cerca para que los oliera al despertar. La luz cálida de la lámpara suavizó sus facciones. Parecía más joven de lo que imaginó, no más de 24 años, pero con el cuerpo desgastado por el hambre y la huida. Se sentó junto a la cama, las botas firmes en el suelo, las manos entrelazadas. Los pensamientos no lo dejaban. ¿Y si quienes la lastimaron venían por ella? ¿Y si terminaba arrastrado a un conflicto que no buscaba? Pero al mirar su respiración frágil, comprendió que ya había decidido no la devolvería a la nieve. Pasó la noche velándola con el chisporroteo de la estufa y el aroma a frijoles llenando la habitación. La elección estaba tomada desde el momento en que la levantó del suelo. Aunque no conocía su nombre,
Sabía que esa mujer había cruzado su destino y que la quietud que había construido no volvería a ser la misma. El amanecer llegó lento, con una luz pálida entrando por la ventana. Ethan se levantó entumecido por la silla y echó agua fresca en la tetera. Revisó a la mujer su respiración, ya más firme la piel, menos helada. No apartó su vestido roto, pero bastaba con ver los moretones en brazos y piernas para entender la brutalidad que había sufrido. Lo desconocido era quién la había perseguido y si todavía la buscaban. Sus párpados temblaron. Ella se movió bajo el peso del abrigo y abrió los ojos oscuros, atentos a pesar del cansancio. Lo observó en silencio, evaluando si era un peligro. Ethan mantuvo las manos visibles sobre sus rodillas, la voz tranquila. Agua, dijo, colocando el vaso al alcance y retrocediendo. Los dedos de la mujer temblaron al sujetarlo. Bebió sorbo a sorbo, como temiendo que se lo arrebataran. Cuando el vaso quedó vacío, lo sostuvo entre las palmas y al fin habló con un hilo de voz claro, pero quebrado. Me salvaste, y ahora, según la ley sagrada, debo darte un hijo. Ethan se quedó helado, sorprendido. Había esperado miedo, quizás un ruego por comida o refugio. No aquello. Las palabras colgaron en el aire cargadas de un peso que él nunca había pedido. Ethan McGraw negó con la cabeza, su voz firme, pero sin dureza. Aquí no hay ninguna ley que te ate. No me debes nada. Los ojos de Nayeli Whitefeather se entrecerraron levemente. No era enojo, sino desconcierto, como si no pudiera entender por qué él rechazaba aquello que su gente le había inculcado. Mi pueblo dice que si un hombre salva la vida de una mujer, ella debe darle vida a cambio, susurró acariciando el borde de su vestido, desgarrado sus dedos, rozando un hilo roto de abalorios. Así nadie queda solo. Ethan soltó un aire que ni había notado que contenía. Recordó sus moretones, las marcas de soga en sus muñecas, el cuerpo medio famélico que pesaba tan poco en sus brazos. Ya te han quitado demasiado, respondió con voz grave. Este lugar, esta casa, aquí puedes descansar sin miedo. No hay tratos, no hay deudas. Por un instante el rostro de Nayeli se suavizó, aunque aún quedaba la sospecha. Sus ojos recorrieron la cabaña. El rifle apoyado junto a la puerta, la única silla, la mesa tosca de madera. Era la vida de un hombre en soledad. Con voz titubeante preguntó, ¿por qué vives aquí tan lejos del pueblo? Él vaciló parte de sí, quería callar, enterrar su pasado. Pero vio en sus ojos que necesitaba saber quién la había rescatado, si podía confiar en él. Peleé en la guerra, contestó despacio, pasando la mano por la cicatriz de su antebrazo. Perdí a mi esposa Abigail McGraw y también a mi hijo Samuel McGraw. Vine aquí para empezar de nuevo, para alejarme de la gente y de sus preguntas. Bajó la mirada un momento. Nunca pensé en compañía. Nayeli apretó los labios como si cargara con una historia igual de dura, pero aún no estuviera lista para contarla. Se envolvió más en su abrigo y murmuró, me expulsaron. Ya no quedaba comida para mí, ya no tenía familia. Caminé hasta que no pude más. Su voz se quebró, pero enseguida la sostuvo con dignidad. Ethan asintió una sola vez sin presionarla. Entonces, ahora estás aquí, dijo. Comerás, descansarás. Nada más te pido. Ella bajó la mirada al plato, las manos temblorosas no solo por hambre, sino por el peso extraño de ese instante. Comió despacio, levantando de vez en cuando la vista hacia él como esperando que cambiara de parecer, que exigiera aquello que había ofrecido bajo la ley. Pero Ethan no lo hizo. Se quedó en la silla callado, observando, dándole espacio para decidir qué vendría después. Y para cuando la luz llenó la habitación, las preguntas ya tenían respuesta: por qué había llegado ella hasta allí, por qué él vivía aislado, qué los unía en ese encuentro. La ley de su pueblo había puesto aquellas palabras en la boca de Nayeli,
Pero la decisión de Ethan de no reclamarlas sembró otra cosa, una confianza incierta, frágil, que ninguno esperaba, y que marcaría los días por venir. La tercera mañana trajo un viento más filoso que hacía vibrar las bisagras de la puerta y arañaba los vidrios. Ethan se había levantado temprano, revisando el corral y la cerca, pero cada ráfaga lo hacía pensar en la cabaña. No temía a Nayeli, sino a lo que pudiera arrastrar consigo. La estarían buscando, y si el pueblo se enteraba de que estaba allí, le traerían problemas. Estas dudas lo perseguían hasta que al abrir la puerta, la vio sentada en la mesa, remendando la costura rota de su vestido con hilo de una pequeña caja de provisiones. Entonces, por un instante, sus temores cedieron y solo se quedó mirándola. Las manos de Nayeli se movían firmes, enhebrando la aguja, a pesar de las marcas en sus muñecas. Se había aseado con agua del balde, y aunque el vestido seguía gastado, volvía a tener algo de su forma original. El cuero quedaba derecho, las cuentas tintineaban con cada puntada. El escote roto seguía bajo, pero ella no intentaba cubrirlo. Levantó la mirada cuando él entró. Sus ojos eran firmes, ya no asustados como antes. Ethan notó que su respiración era más pareja, sus hombros menos tensos, como si hubiera dejado de esperar un golpe. «Deberías descansar más», dijo él quitándose el abrigo. «Ya descansé bastante», respondió ella en voz baja, aún áspera por la sed y el frío, pero con más fuerza que días atrás. «Si me quedo aquí, debo ayudar». Él la miró un momento, dividido entre decirle que no debía nada y reconocer el orgullo en sus palabras. Era la primera señal de que estaba eligiendo algo por sí misma desde que llegó. Asintió despacio. «La leña está baja. Te enseñaré». La llevó afuera, el viento revolviendo su cabello hasta donde los troncos esperaban bajo una lona. Tomó el hacha y partió un leño de un golpe, luego le entregó los trozos más pequeños. Ella los cargó hasta el porche, pasos cuidadosos pero firmes. Ethan vio que aún estaba débil. Sus manos temblaban al agacharse, pero no se detenía. Cuando regresó, él advirtió: «No tanto. Aún no recuperas tus fuerzas». Los ojos de Nayeli se encontraron con los suyos, y por primera vez algo desarmado brilló en su mirada. «Si no hago nada, me sentiré inútil. No puedo volver a ser inútil». Él entendió. Pensó en los meses tras la guerra, cuando vagaba sin rumbo, cargando cicatrices y ruidos en la cabeza, sin un trabajo que diera sentido. El trabajo lo había salvado: postes, caballos, sacos, una pala en la tierra. Y ahora veía ese mismo fuego en ella. Las líneas de cerca, los caballos, los costales de grano, la pala hundida en la tierra. Todo eso había ocupado a Ethan McGraw en sus años de soledad. Dejó el hacha a un lado y le entregó a Nayeli Whitefeather una herramienta más pequeña, un machetillo para rajar astillas. «Haz lo que puedas», dijo en voz baja. Después, dentro de la cabaña, ella amasó pan con la poca harina que quedaba. Sus dedos blanqueados por el polvo modelaban el pan sobre la mesa. Al inclinarse para revisar el fogón, la tela rota de su vestido se corrió y dejó ver la curva de su pecho. Ethan desvió la mirada, obligándose a concentrarse en reparar unas riendas sobre el banco. No quería que pensara que la había recogido por esa razón. Aún así, una atracción olvidada lo jalaba. Algo que no sentía desde hacía muchos años. Lo desconcertaba y lo sostenía al mismo tiempo. Ella percibió el silencio, pero no dijo nada. Simplemente dejó que la masa creciera y luego colocó un pedazo frente a él. Cuando su mano rozó la de Ethan, al dejar el plato, ambos se quedaron inmóviles un segundo. Después siguieron como si nada hubiera pasado. Al caer la tarde, las preguntas que cualquiera hubiera tenido comenzaban a responderse. ¿Qué haría ella ahora que tenía comida?
Planeaba marcharse. Él exigiría que cumpliera aquella ley de la que había hablado Nayeli. Respondió con hechos, trabajando a su lado, cocinando con su harina, remendando su vestido. Y Ethan, al no detenerla, demostraba que la dejaba pertenecer sin deuda de por medio. Cuando llegó la noche, señaló la cama. «Tómala tú. Yo me quedo en la silla». Ella dudó y luego susurró. «Has hecho más de lo que pensé». ¿Por qué él no la miró cuando contestó? Porque sé lo que es quedarse con nada. Nadie debería enfrentar eso solo. Ella se recostó abrazando su abrigo mientras él volvía a la silla. El fogón brillaba, las botas ordenadas junto a la chimenea. En la casa solo quedó su respiración y el murmullo del viento en los árboles. Y por primera vez, desde que ella había aparecido, el silencio no se sintió como distancia, sino como un inicio. Al día siguiente, el cielo se abrió un poco más claro, aunque el aire aún mordía. Ethan salió al corral tras el desayuno, sus botas crujiendo sobre el suelo duro, y ella lo siguió a unos pasos, apretando su abrigo sobre los hombros. Había cenado bien la noche anterior, y el color había regresado a su rostro, aunque él notó la rigidez en su andar, el modo en que protegía la pierna izquierda, aún golpeada. Aún así, no se detenía, y sus ojos estaban fijos en el caballo que asomaba la cabeza sobre la cerca. «Este se llama Dusty», dijo Ethan, apoyando la mano en el cuello del animal. «Fuerte, confiable, me lleva a donde necesito». Ella extendió la mano despacio, dudando antes de tocarlo. El caballo resopló y luego aceptó su caricia. Los labios de Nayeli se movieron en un susurro, quizá un agradecimiento en su lengua. Ethan cayó en la cuenta de que no le había preguntado de dónde venía exactamente, ni si le quedaba alguien. La gente de la cuenca murmuraba seguido de incursiones apaches, de problemas en los cerros, pero verla así frágil, con moretones, buscando calor en el animal, le quitaba ganas de interrogarla. Le mostró la manta y la silla, cómo apretar bien la cincha, cómo poner el pie izquierdo en el estribo. Ella vaciló y él colocó sus manos donde pudiera verlas, una en el pomo de la silla, la otra extendida a su costado. «Te sostengo», dijo en voz baja. Por un instante su cuerpo se tensó, recuerdos asomando, pero soltó un suspiro y asintió. Ethan la tomó de la cintura y la alzó. Ella pasó la pierna con sorprendente facilidad. Montada se veía a la vez, orgullosa e insegura, la espalda recta, los dedos crispados en el pomo. El vestido marcaba sus formas contra el cuero. Ethan lo notó, pero obligó sus ojos a mantenerse en las riendas. «Siéntate profundo, no pelees con él. Deja que el caballo se mueva bajo ti», le indicó. Ella asintió, absorbiendo cada palabra como si le fuera la vida en ello. Recorrieron el borde de la cuenca, el viento cortando más fuerte entre la artemisa. Ethan caminaba a pie, una mano en la rienda, señalando los postes flojos que la helada había torcido. Ella observaba con atención, preguntando en frases cortas. Le sorprendía lo rápido que quería aprender, como si temiera ser rechazada si no demostraba su valor. Al llegar al arroyo, el hielo crujía en los bordes, pero el agua corría. Ella resbaló en la orilla y él la sostuvo firme hasta que recuperó el equilibrio. Por un segundo, estuvo muy cerca. Su trenza rozó la manga de Ethan y él sintió cómo la tensión en su brazo se soltaba al notar que no la dejaba caer. Carraspeó y se apartó. «De aquí tomarás agua, pero cuidado con las piedras, te tumban fácil». De regreso el viento le azotaba el rostro. Sin pensarlo, Ethan se quitó la bufanda y se la envolvió al cuello, acomodándola dentro de su vestido. Ella lo miró sorprendida. «¿Por qué?», preguntó. «Para que no te congeles», respondió él, la voz serena, aunque dentro sentía un calor distinto, no de obligación, sino de querer protegerla. Al llegar a la cabaña, ella se quedó un momento junto a la cerca,
la mano acariciando la crin de Dusty, la mirada fija en Ethan. Ella lo miró con seriedad y preguntó en voz baja: «¿Vives solo por lo que perdiste? ¿Entonces me dejas quedarme?» Ethan McGraw pensó un momento antes de responder: «Porque nadie debería morir ahí afuera. Yo sé lo que es cargar demasiado tiempo con la soledad». La mirada de Nayeli Whitefeather se sostuvo en la suya buscándolo. No dio ninguna promesa, pero el modo en que lo siguió de regreso a la cabaña, sin dudar, habló más que cualquier palabra. Dentro, volvió a poner frijoles al fuego, moviéndose con más soltura que antes, mientras él reparaba un cuero sobre el banco. El silencio entre ellos ya no era de desconocidos, sino de dos personas empezando a compartir el mismo suelo. Cuando la lámpara iluminó la habitación, las preguntas que habían rondado en los primeros días, si ella se iría al recobrar fuerzas o si él la echaría, se respondían en la calma de su rutina. Ella había decidido aprender y él había decidido enseñarle. Lo demás, aunque ninguno lo dijera, ya empezaba a echar raíces. El costal de harina estaba casi vacío, el café también, y Ethan sabía que no podía aplazar más el viaje al puesto de comercio. Se levantó antes del amanecer, revisó a Dusty y apartó las pocas monedas que le quedaban de su último trabajo con ganado. Al regresar a la cabaña, ella ya estaba despierta sentada en la mesa, con su abrigo encima y la trenza bien peinada. Miró las monedas y luego a él con el rostro apretado por la preocupación. «¿Alcanza?», preguntó. «Para harina, azúcar, café». «Quizá también un poco de hilo», respondió sin confesar lo ajustado que vivía, gastando casi todo en el caballo y en mantener el techo. Ella se levantó cautelosa pero firme. «Iré contigo. No debes ir solo». Él la observó en silencio, dudando. Recordó cómo hablaban algunos hombres del pueblo cuando una mujer apache se acercaba a esas miradas cargadas de desprecio. No quería exponerla a eso, pero también vio la determinación en su rostro. Había sido expulsada una vez, no aceptaría esconderse otra vez. Al fin asintió corto. «Está bien, quédate cerca de mí». El camino al valle fue callado pero constante. Nayeli montaba mejor la espalda recta, las manos más sueltas en las riendas. Ethan caminaba a un lado, las botas hundiéndose en la tierra húmeda, guiándolos hacia el grupo de edificios del puesto. El humo subía de unas chimeneas, un par de carretas estaban frente al local. Dentro olía a queroseno, harina y cuero. Tras el mostrador, un hombre barbudo y canoso, con lentes bajos, levantó la vista al verlos entrar. Sus ojos fueron del vaquero a la mujer, deteniéndose en las cuentas sueltas de su vestido remendado. Ethan sintió la tensión de Nayeli junto a él y se colocó frente a ella como un muro. «Café, harina, azúcar», dijo con voz grave, dejando las monedas en el mostrador. «Y ese carrete de hilo oscuro». El tendero midió los encargos en silencio, pero dos hombres al fondo murmuraron entre dientes. Ethan alcanzó a escuchar squaw y cualquiera, y su mandíbula se endureció. Mantuvo la vista en el mostrador, la mano descansando cerca del cinturón, para que todos entendieran el mensaje. Los murmullos se apagaron. Mientras tanto, Nayeli recorría los estantes. Su mano dudó sobre una tira de cuero suave y una lata de ungüento. Lo miró sin palabras, preguntando con los ojos. Ethan asintió, agregando ambos a la cuenta, aunque sabían que una era para su trenza y la otra para sus manos agrietadas. Al salir ella soltó un aire contenido. «No me quieren aquí», dijo bajito. «No tienen que quererte», contestó él. «Solo deben dejarte en paz». La ayudó a bajar de Dusty y guardó las provisiones en la alforja. «No dejaré que nadie te toque». De regreso, el valle se abrió bajo el cielo alto. Ella parecía más tranquila, incluso aliviada, como si hubiera enfrentado algo y salido adelante. Al llegar al arroyo, desmontó sola,
aunque la falda se enganchó en la silla y mostró su pantorrilla. Esta vez no se sobresaltó ni se cubrió. En cambio dijo, «Enséñame otra vez cómo sacar agua sin resbalar». Él marcó las piedras con la bota y guió sus pasos la mano apoyada levemente en su brazo. Ella llenó el cucharón, lo levantó sin derramar y sonrió apenas orgullosa. Ethan, mirándola ahí, comprendió el cambio. Ya no solo sobrevivía. Estaba aprendiendo a pertenecer. Esa tarde, de vuelta en la cabaña, Nayeli deshizo su trenza frente a la lámpara, dejando caer su cabello negro y pesado sobre la espalda. Ethan se ocupaba de la talabartería, pero sus ojos se le escapaban hacia ella, sintiendo un tirón silencioso más fuerte que cualquier palabra. El pan recién horneado llenaba la habitación con su aroma, y cuando ella puso un trozo frente a él, sus manos se rozaron otra vez. Ninguno se apartó rápido. Las dudas de los primeros días. Si ella siempre se ocultaría, si él la mantendría apartada, quedaron atrás con lo vivido en el puesto. Nayeli había caminado a su lado, no detrás, y él había sostenido su lugar con firmeza. Esa noche, mientras la lámpara se apagaba, la verdad quedó clara. Ya no se trataba solo de sobrevivir bajo el mismo techo. Empezaban a compartirlo. La noche siguiente, el viento llegó suave y constante, no cortante como antes, trayendo consigo el olor del deshielo. Era la promesa de que el invierno empezaba a ceder. Dentro de la cabaña, la estufa ardía firme, el pan recién horneado se enfriaba sobre la mesa, y la lámpara lanzaba una luz tibia que suavizaba las líneas toscas del lugar. Ethan McGraw se sentaba en el banco, arreglando un cuero, las mangas arremangadas, la cicatriz de su antebrazo expuesta bajo la luz. Nayeli Whitefeather lo observaba en silencios largos, sus ojos fijos no solo en su trabajo, sino en el hombre mismo, en la vida, que empezaba a compartir pedazo a pedazo. Cuando él terminó de amarrar la correa, ella se levantó del fogón y cruzó la habitación con pasos cautelosos, como temiendo quebrar la frágil confianza que había nacido entre ellos. Se detuvo junto a la mesa, bajando la vista hacia su brazo. «Esa cicatriz, ¿cómo la conseguiste?», preguntó en voz baja, con su acento arrastrando las palabras. Ethan miró la marca, luego a ella. Pensó en evadir, dejar el pasado donde estaba. Pero Nayeli ya le había compartido trozos de su propia historia, el destierro, el hambre, los golpes. Tenía derecho a pedir algo a cambio. Apoyó el brazo sobre la mesa, la cicatriz áspera bajo la lámpara. «Fue en la guerra. Pelea de caballería. La hoja me alcanzó aquí. Él no lo contó. Yo sí». Su voz sonaba firme, aunque el peso viejo le apretaba el pecho al decirlo. Ella extendió los dedos y rozó la cicatriz. Su contacto fue leve pero intencional, como probando si él se apartaría. No lo hizo. Nayeli siguió la línea una vez y luego giró su muñeca para mostrar la suya. Las marcas de la cuerda casi borradas, pero aún visibles. «Esta es la mía. Me amarraron y me llevaron como a un animal. Pensé que moriría atada a un árbol. No quiero esconderlo». Por primera vez desde que llegó él, la miró no solo con compasión cauta, sino con la sinceridad desnuda de quien entiende. «No me debes nada por seguir viva», dijo despacio. «No me debes por ley, ni por la cuerda, ni por ningún hombre. Te quedas porque lo eliges». Sus ojos brillaron bajo la lámpara, no con lágrimas, sino con una firmeza nueva. «Lo sé», susurró ella. «Por eso me quedo». El silencio que siguió, ninguno quiso romperlo con demasiadas palabras. Ella dio un paso más, tan cerca que el calor de su cuerpo se mezcló con el de él. Ethan dudó, el corazón apretado, dividido entre el miedo de avanzar y el más hondo de perderla, si no lo hacía. Entonces Nayeli alzó el rostro, acortando la distancia, y sus bocas se encontraron.
El beso fue lento, inseguro al inicio, luego más fuerte. Su mano se posó en su hombro, la de ella ligera en su pecho. Él sintió el latido apresurado de su corazón contra la tela y ella percibió la solidez tranquila con la que la sostenía sin atraerla más de lo que ella deseaba. Al separarse, su respiración estaba agitada, pero no retrocedió. Quedaron así frente a frente bajo la lámpara, con el mundo reducido al rumor del viento en los álamos y el chisporroteo de la estufa. Ethan pensó en cómo había llegado ella medio muerta, en la ley que había nombrado al despertar y en la decisión que acababan de tomar juntos. Ya no era el deber lo que los unía, era algo más fuerte, algo que ambos habían escogido sin decirlo. Más tarde, cuando ella se tendió en la cama, no le dio la espalda como antes. Dejó el cabello suelto sobre la almohada y cuando él se acomodó en la silla, ella extendió la mano hacia él. Ethan la tomó su palma áspera, cerrándose con cuidado alrededor de la suya, y así se quedaron hasta que el sueño la venció. Las preguntas calladas de los primeros capítulos, si estaba atada solo por la ley sagrada, si él la mantenía por lástima, si ella podría volver a confiar en unas manos de hombre, hallaron respuesta. En esa simple verdad, ella eligió tocarlo y él eligió sostenerla. La mañana después del beso, llegó tranquila, el aire frío afuera, pero con señales de deshielo bajo la tierra. Ethan despertó en la silla, las manos aún enlazadas con las de Nayeli, y por primera vez en años no sintió el vacío que solía acompañarlo al abrir los ojos. Ella se movió el cabello suelto sobre la almohada, los ojos abriéndose despacio. Al darse cuenta de que aún se sostenían, no apartó la mano. La apretó más como anclándose a algo que no quería soltar. Él se levantó a echar leña al fuego, el hábito devolviéndole calma, aunque dentro algo cambiaba. Había ayudado a forasteros, antes hombres de paso, algún vecino herido, pero esto era distinto. Ella no era un deber pasajero. Ya formaba parte del lugar, parte de él. El beso de anoche le había confirmado lo que temía admitir, no se quedaba por la pérdida que había contado, se quedaba porque quería. Mientras el fuego crepitaba, ella se incorporó jalando más su abrigo sobre los hombros. Por primera vez preguntó por la tierra misma. ¿Por qué aquí? ¿Por qué esta cabaña tan lejos de todos? Ethan vertió agua en la tetera y se apoyó contra la estufa. Ethan McGraw había evitado esa pregunta en los primeros días, pero ella ya le había confiado bastante de su historia como para no darle algo verdadero. Después de la guerra, después de enterrar a Abigail McGraw y a mi hijo Samuel McGraw, necesitaba un lugar donde nadie supiera mi nombre. Esta cabaña la levanté con mis propias manos. Aquí nadie pregunta por lo que dejé atrás. Aquí trabajo, como y respiro, sin tener que explicarme. Su voz sonó áspera pero firme. Nayeli Whitefeather lo escuchó con atención, sus ojos oscuros fijos en él. Y aún así, sigue solo, dijo, no con reproche, sino como un hecho que pesaba en el aire. Él asintió. Pensé que así tenía que ser. Ella bajó la vista a sus manos, donde las marcas de cuerda se borraban despacio. Mi gente dijo que ya no servía. Me entregaron como carga. Cuando huí pensé que tal vez era mejor morir. Pero no morí. Encontré tu fuego. Su voz titubeó, pero volvió a afirmarse. Si me quedo no es por una ley sagrada. Es porque no quiero morir sola. Aquellas palabras le calaron más hondo de lo esperado. Dejó la tetera a un lado y cruzó la habitación arrodillándose frente a ella. Le apartó un mechón de cabello y ella no se resistió. Entonces quédate, susurró él. Quédate porque quieres, no, porque me debas nada. Sus labios se entreabrieron como para responder, pero en lugar de hablar, se inclinó hacia él, cerrando el espacio entre ambos. El beso no fue tímido como el primero, sino firme, cargado con el peso
de lo que ninguno había dicho en voz alta. Su mano se afianzó en su cintura. La de ella se apoyó en su pecho. Ella no se encogió ante su tacto, y él no tomó más de lo que ella le entregaba. Al separarse, el silencio que siguió ya no era desconfiado sino seguro. «Quiero quedarme», susurró ella. Más tarde, Ethan tomó una tabla de enebro y la puso sobre la mesa. Marcó con lápiz una curva de madera que algún día sería parte de una cuna. Nayeli frunció el ceño sin entender. «¿Qué estás haciendo?». Él la miró con una sonrisa seria. «Algo para el futuro, algo que podamos construir juntos». Ella contuvo la respiración, la mano yendo instintivamente a su vientre, aunque no dijo nada. Solo se colocó detrás de él, apoyando su mano en su espalda, mientras él trazaba las líneas. Esa noche, cuando la lámpara ardía baja, se acostaron cerca sus manos, encontrándose en la oscuridad. No apresuraron lo que aún era nuevo, pero tampoco fingieron que nada había cambiado. Para cualquiera que los mirara, las preguntas de los primeros días, si ella se vería siempre como una carga, si él alguna vez se permitiría volver a levantar una vida, empezaban a tener respuesta en gestos simples. Una mano sostenida durante la noche, un beso sin miedo, la marca de una cuna en la madera. El deshielo llegó de golpe. La nieve retrocedió a las sombras. Los arroyos se hincharon con agua helada que golpeaba las orillas. La cabaña ya no se sentía como refugio de un hombre solo, sino como un hogar donde dos personas caminaban al mismo compás. Nayeli ya no se quedaba al margen con incertidumbre. Trabajaba a su lado amasando pan, cortando astillas, yendo con él al corral. El silencio ya no pesaba con sospechas, sino que estaba lleno de entendimiento callado. Esa tarde, tras las faenas, fue por agua al arroyo. Ethan escuchó el ruido metálico del cucharón contra la piedra y luego el resbalón. Salió sin pensarlo, las botas golpeando la tierra húmeda, y la alcanzó justo cuando caía. La atrapó en sus brazos antes de que el agua la arrastrara. Ella soltó una risa nerviosa, pero su respiración se quebró cuando el dolor le subió por el tobillo. Él vio la torcedura, la hinchazón asomando. Sin dudar, la cargó de nuevo hasta la cabaña. La recostó en la cama, le quitó el mocasín y le vendó el tobillo con tiras de tela. Nayeli se quejó al contacto, pero no se apartó. Al contrario, lo tomó de la mano con fuerza, los ojos fijos en los suyos. Tuve miedo, no de caer, sino de quedarme allí tirada. Pensé por un momento que me volverían a dejar. Él negó con firmeza. Mientras yo respire, no estarás sola. Sus ojos se suavizaron. Exhaló un aire que había contenido desde la noche en que él la encontró junto a la cerca. Lo atrajo hacia sí, su mano en su rostro, y esta vez, el beso no fue vacilante, fue firme. Ella se inclinó contra él, no con temor, sino con decisión. La lámpara titilaba mientras sus manos se buscaban con más certeza que antes. Ethan recorrió la curva de su hombro, la línea de su espalda, sus dedos ásperos siendo suaves contra su piel. Ella tocó la cicatriz de su costado, esa que él pensaba que nadie podría mirar sin rechazo, y la sostuvo allí sin miedo, con los ojos diciéndole lo que las palabras no podían, que aceptaba todo de él, las heridas y el pasado. Se tendieron juntos, moviéndose con cuidado, sin prisa, pero sin apartarse. Su respiración le calentaba el cuello. Su cabello se esparcía sobre su pecho, mientras ella se arrimaba más. Ethan la besó despacio, y ella respondió con una urgencia callada que dejaba claro que ya no era la ley la que la retenía ni la obligación. Era su propia voluntad. Cuando se entregaron por completo, no fue por sobrevivir, fue por confianza. Una decisión sellada en silencio y en fuego compartido. La cercanía se volvió calma. Después, Nayeli Whitefeather descansó contra él la cabeza bajo su barbilla mientras el brazo de Ethan McGraw
La rodeaba firme por la cintura. Por primera vez desde que él la recibió en su cabaña, ella se durmió sin aferrarse a su abrigo como escudo. Y por primera vez, desde que enterró a Abigail McGraw y al pequeño Samuel McGraw, Ethan sintió que el peso del duelo cedía lo suficiente para dejar entrar la paz. Las dudas de los primeros días, si ella podría dejarse tocar sin miedo, si él volvería a sostener a alguien entre sus brazos, se respondieron esa noche. Ella no se entregó por obligación, él no la buscó por soledad. Se eligieron, y ese acto de permanecer juntos ya no se decía en palabras, se vivía en el ritmo callado de sus respiraciones, al dormir uno al lado del otro. La cabaña antes, refugio mudo para un solo hombre, ahora tenía el murmullo de dos voces. Pocas palabras pero suficientes para llenar lo que había estado vacío. La cuna que Ethan empezó tras el primer beso ya estaba casi terminada, junto a la ventana tablas de enebro pulidas y ajustadas las mecedoras curvas cortadas con precisión. Nayeli había cosido una manta pequeña con retazos atando una concha en una esquina que tintineaba suave cuando entraba la brisa. Aquella mañana, mientras él colocaba la última espiga, ella se acercó iluminada por la luz del sol que entraba por la puerta. Había recuperado fuerzas semana tras semana, su andar firme, las mejillas llenas de vida. Las cicatrices de las sogas aún en sus muñecas, las marcas de golpes en sus piernas, pero ya no la definían. Se erguía alta la trenza ordenada, el vestido remendado, aunque gastado aún por el camino recorrido. «Has construido un lugar para un niño», dijo ella en voz baja con los ojos en la cuna. Ethan dejó la herramienta a un lado y asintió. «La hice porque quiero volver a tener futuro, no el que pensé perdido, sino el que jamás esperé hallar». Su voz se quebró un instante, pero se afirmó al mirarla. «Contigo». Ella dio un paso entrelazando su mano con la suya áspera. Guardó silencio largo, y él creyó que no hablaría más. Pero entonces guió su mano hasta su vientre sin apartar la mirada. «No es solo por un futuro que esperamos», susurró. «Es por el hijo que ya llevo dentro». Ethan quedó helado conteniendo el aire en el pecho. Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier batalla. Durante años había cargado con la tumba de un hijo y una esposa arrancada antes de tiempo. Pensó que esa parte de su vida había quedado bajo tierra, y ahora en la cabaña, donde buscó olvidar al mundo, ella se lo devolvía. Apoyó la palma en su vientre aún sin señales, pero con la promesa firme como tierra sólida. La atrajo contra sí, escondiendo el rostro un instante en su cabello. Su voz salió baja y áspera. «Eres mi esposa. Nunca más serás expulsada, ni por ley, ni por hombres, ni por hambre». Días después bajaron juntos al valle. En la pequeña casa del Reverend Josiah Whitmore, Ethan pronunció los votos sin titubeo, con la voz firme, donde antes siempre temblaba al hablar de su pasado. Nayeli respondió con fuerza tranquila su acento, envolviendo las palabras, pero el sentido claro. El libro del reverendo anotó su nombre junto al de él, una línea de tinta, sellando lo que ya había sido decidido por sus corazones. Al volver, Ethan colocó la cuna junto a la cama y pasó la mano sobre la madera suave. Nayeli puso la manta dentro y luego se volvió hacia él. «Me quedé porque te elegí a ti», dijo, con firmeza. «No por una ley ni por la muerte. Me quedo porque este es mi lugar ahora». Él la abrazó, el peso del pasado, al fin aflojando. Por primera vez en años, sonrió sin reservas. La cabaña guardaba su respiración, el crujir de la estufa, al enfriarse el ruido de Dusty moviéndose en el corral. Ya no había dudas ni preguntas, no sobre por qué se quedó ella, ni sobre si él podía amar de nuevo, ni sobre la vida que crecía entre ambos. El hombre que antes vivía solo para seguir respirando,
ahora tenía a alguien a su lado para hacerlo. La mujer que creyó no tener nada ahora, cargaba con un hijo, un esposo y un hogar. Y mientras el viento soplaba suave entre los álamos, permanecieron juntos, sabiendo que la única ley que los unía no era la escrita por otros, sino la elección de ambos y la familia que estaban formando. Era el fin de sus caminos errantes y el inicio de algo duradero. Nada quedaba incierto. Su historia había encontrado su lugar.